Hola mis queridos y mis queridas Aries, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Vamos a hablar acerca del amor, también vamos a hablar eh, acerca de esa pregunta específica que tú tengas y tus guías espirituales a través de las cartas te van a hablar. Bueno, también si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Aries. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial para ti de parte de tus guías espirituales, de parte de tus ancestros, que te van a hablar a través de los arcángeles. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. El arcángel Ariel te dice, no seas tan precavido con tus finanzas personales, solo se requieren buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. Bueno, entregar y recibir con equilibrio, mi querido y mi querida Aries. Vamos a comenzar la lectura para el amor. En esta ocasión, a ver qué nos dicen tus guías espirituales y tus ancestros. Quiero que conectes ya mismo con tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial y vamos a preguntarles a las cartas exactamente qué siente por ti tu persona especial. La verdad es que es una persona que lo tiene muy claro. El amor que siente por ti es algo bastante, diría yo, muy fuerte. Es así como un fuego que lo abraza, que le abraza a esa persona y siente que contigo ha encontrado lo que realmente desea, lo que realmente necesita. Lo que espera de ti tu persona especial es tener una buena relación, es poder hacer este viaje de la vida juntos y poder construir cosas muy bonitas, muy especiales de aquí en adelante que ustedes estén juntos. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que a ratos eres como demasiado dependiente de esa persona y que ve en esa situación como un cierto problema, cierto obstáculo, pero que quiere resolverlo contigo, que se puedan dar ustedes dos el espacio suficiente para poder tener, digo yo, bueno, uno está en una relación, pero no necesariamente tiene que estar las 24 horas del día, ni enojarse porque la persona al segundo no responda los mensajes o las llamadas. Hay que darse un espacio. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano y también veremos el consejo de sus guías espirituales. Hay como mucho miedo, mucho temor de parte de uno de ustedes dos o de parte de los dos porque esta relación se termine. Hay una inseguridad muy marcada aquí en esta lectura y la verdad es que es algo que deben mejorar ustedes dos. Si esas inseguridades, si esos miedos son fundamentados, si es que has visto o tu persona especial ha visto que se están engañando mutuamente o algo así, o son miedos del pasado, de su infancia o porque en relaciones anteriores han sido engañados, han sido mancillados, han confiado ustedes mucho y les han pagado mal. Bueno, es momento de sanar absolutamente todo eso. Porque yo aquí en la lectura no veo infidelidad, aquí no veo nada de eso. Lo único que se ve es que se quieren, pero hay unas inseguridades muy fuertes alrededor de ustedes. Hay una persona de una energía femenina bastante fuerte que los aconseja, pero los mal aconseja. ¿Listo? No es una persona, o sea, no es una mala persona, pero es una persona que como ha tenido malas experiencias, entonces piensa que también todo el mundo es infiel, que nadie puede hacer las cosas bien. No, la verdad es que no. Tienen que hablar ustedes dos y mira, comprometerse a muchas cosas si quieren seguir adelante con esta relación. Aquí hay dos personas que quieren hacerlo, que tal vez en algún momento han tenido momentos de soledad muy profundas y que tomaron la decisión de hacer algo en conjunto con otra persona, pero vienen sus miedos, vienen sus inseguridades y eso es lo que está haciendo en contra de esta relación. Eh, Hablen acerca de eso, de esos miedos, de esas inseguridades. Fíjense lo que tengan que sanar, apóyese, no te digo que es que tú tengas que sanar a la otra persona, no, cada uno es responsable de la parte que le corresponde en su vida, pero en este momento están ustedes acompañados y es alguien que los puede apoyar, no recargarse el uno en el otro, no,
pero sí apoyarse. Vamos a ver qué me les dice sus guías espirituales a través de los arcángeles. Vamos a barajar estas cartas aquí en un momento y a ver qué te dicen, mi querido y mi querida Aries. Bueno, son muy claros, te dicen que sea fiel a lo que amas, a lo que quieres, que sean como más benevolentes el uno con el otro y verán que esta relación como que fructifica, prospera. Y la verdad es que aquí no hay infidelidad, definitivamente. Aquí lo que hay es inseguridades, pero inseguridades del pasado, de sus niños o niñas interiores que les están haciendo una mala pasada a ustedes en este instante. Bueno, entonces hablar con esa persona que tanto quieren, que tanto aman y que los ama a ustedes y no tengan miedo, no tengan miedo del pasado de las demás personas porque todos traemos nuestra malética, ¿no? No todos nos traemos nuestras cosas, heridas del pasado que hay que sanarlas para poder eh, avanzar con la persona con la cual estás en este instante y seguir adelante. Bueno, esa ha sido la lectura para el amor. Ahora vamos con esa pregunta que te decía. Bueno, dime qué es lo que quieres saber en este instante. Y las cartas ya mismo te hablan. Te dicen que vas a cosechar aquello que tú has sembrado, definitivamente lo vas a cosechar. Que no tengas miedo de estar a la altura y afrontar esas buenas oportunidades que se te están presentando. Te dicen que sí, mira, el triunfo está dado. Los temores son normales porque tal vez te estás enfrentando a algo nuevo, diferente, que nunca ha estado en tu vida o una oportunidad tan grande que tienes en este instante que a ti se te hace irreal, te digo que no, es totalmente real. Y esto va a conjurar como una época mala, pero mala, mala que todavía se estado pasando, especialmente con respecto a tu economía. Es una oportunidad muy buena, no tengas miedo porque esto es parte como de la recompensa del universo que tiene para ti por haber luchado y por ser tan especial con las demás personas. Te dicen que es momento de hacer realidad tus sueños y tus proyectos, tus guías espirituales, que pienses mucho más en ti y que en medio de la crisis que puedes estar atravesando ahora, aceptes una orientación, una guía de una persona totalmente imparcial. Bueno, mis queridos y mis queridas Aries, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, los quiero muchísimo, vamos para adelante, no se me apachurren, mire que tienen el éxito asegurado. Esta carta lo augura así rotundo, éxito para ustedes. Acepten consejos de personas que los quieren o de personas imparciales. Vamos para adelante, mis queridos y mis queridas Aries, y los espero en una próxima oportunidad.